combustible de Pedro Costa. Y lo primero que quiero en nombre de la plataforma es felicitarlo y darle la enhorabuena por la publicación de dos nuevos libros, de los que vamos a hablar ahora. Ha venido también con María Cano, que también estuvo en la presentación que hicimos en febrero, y a la cual también agradecemos que haya podido asistir, y ahora os contará también un poco por qué se han retrasado, ¿no? Que parece que es algo que hace mucha gracia, no sé por qué. Y luego, primero María nos hablará de uno de los libros, que es 100 Españas, por ejemplo, y luego José Miguel, al que yo creo que la mayoría conocéis, que es miembro de nuestra plataforma, os hablará sobre el segundo, que es Agrocantón Murciano. Posteriormente le daremos la palabra a Pedro para que nos explique lo que él quiera acerca de estas dos nuevas obras, y luego se abrirá el debate, el turno de preguntas. Yo estaré un poco haciendo labores de moderación y de turno de palabra, etcétera. Vamos a ser un poco rigurosos en esta ocasión con el tiempo, para que no pase como la otra vez, que bueno, pues nos alargamos demasiado al final y hicimos esperar al conserje. Entonces, aproximadamente a las 9:15 cortaremos y habrá tiempo para hablar con Pedro personalmente. Si alguien quiere adquirir algún libro, pues Pedro se lo dedica, y bueno, como siempre, y que podamos acabar un poco a tiempo, ¿no? Así que nada, sin más, voy a dar la palabra a María Cano, y espero que aprendamos todos, que seguro que sí, que disfrutemos con esta tarde. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas, y gracias por asistir. Qué respuesta más interesante, ¿no?, del público. Y bueno, también en segundo lugar, pediros disculpas por el retraso, pero veníamos... La verdad que Yecla en coche no la conocemos, y Pedro, que es de costumbres analógicas, no me ha dejado poner el GPS porque le pone un poco nervioso la chica del GPS. La pitoniza, Pero su sentido de la intuición le ha fallado esta tarde y hemos acabado otra vez de nuevo en la periferia, y el retraso. Bueno, hoy nos acompaña una vez más Pedro Costa Morata, que es Premio Nacional de Medio Ambiente. Bueno, fue Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998 y uno de los fundadores del movimiento ecologista en España. Militante ecologista de Pedro. Ingeniero de telecomunicaciones, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, licenciado en Periodismo y doctor en Sociología. Pedro ha compartido toda su vida activismo, actividad periodística y docencia como profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Oriundo de Águilas, fue nombrado hijo predilecto de Águilas en 2017. Ha publicado 16 libros, 13 como autor, sin contar los de ahora, y 3 como coautor, así como numerosos artículos de ecología política. Entre sus mayores obras, las dedicadas a la energía nuclear, las que versan sobre las relaciones entre tecnología y sociedad, valientemente algunas que tratan el asunto de los campos electromagnéticos, y entre todas estas obras destaco Ecologiada, 100 batallas, un ensayo en el que recapitula su etapa de mayor activismo, y la penúltima publicación que presentó aquí, Manual Crítico de Cultura Ambiental, en el año 2021. Los títulos de sus artículos de opinión le representan bien, revelan, por así decir, su modernidad analítica de amplio espectro, su personalidad y sus puntos de vista sociales. En el año 76, Pedro avisaba de que la energía solar no había de ser una utopía para España. En el año 81 ya advertía sobre la importante fuente de contaminación agrícola que supondrían los inminentes cultivos que pondría en producción el trasvase Tajo Segura en el campo de Cartagena, y de la necesidad de procesar a los culpables de la degradación del Mar Menor. En la década de los 90, Pedro anunciaba el desmantelamiento del ferrocarril digno, social y sostenible a favor del AVE.
un supertren que es falacia del progreso, conflicto, desmesura y desmanes. En el año 98, Pedro nos hablaba de su ecopesimismo de fin de siglo, y ya en la primera década del presente siglo hablaba del ecomileniarismo y de las alternativas salvíficas. Sus artículos nos acercan a problemas de todo alcance, a veces incluso a diagnósticos, junto con sus diagnósticos. Por citar algunos de sus artículos: el Mar Menor y el jaque mate a la agricultura mediterránea, la emigración desesperada, indicador de colapso, el patinete liberal y la cera enajenada, la España vaciada no la arreglará el modelo neoliberal. Durante los tiempos de zozobra con la pandemia publicó artículos muy interesantes como Primavera silenciosa y de revancha, Un futuro escafandra, El sureste porcino y el pozo tóxico, o Hacia la nueva normalidad sin propósito de enmienda. Durante estos 2 últimos años, Pedro viene mostrando enérgicamente sus artículos, además con indisimulada indignación, como por ejemplo en la serie de Agrocantón murciano, la situación a la que ha llegado la tierra murciana, permitiendo a un agropoder feroz y codicioso la dirección política y el secuestro social, advirtiendo además de la marea filofascista en el agro murciano y denunciando el papel de la Fundación Ingenio, activa y antisocial, a la que de momento se le viene convenciendo que convoque a los causantes directos del desastre del Mar Menor para jalearlos en el incumplimiento de la legislación, al igual que no se frenó a los asaltantes del Ayuntamiento de Lorca en enero del año pasado. Pedro es una mente lúcida, incisivo, se autodefine como un agitador, considera que la oposición política del ecologismo es la más generosa. El papel de los ecologistas no es dar alternativas, dice, y reivindica una y otra vez el derecho a decir no y a oponerse frente a una actitud siempre aparentemente más positiva. Acumula experiencia, conocimiento, rebeldía, cercanía, acidez y sobre todo mucha generosidad. En este panorama tan crudo, Pedro siempre, casi todos los días, nos anima a enfrentarnos con brío, con más brío si cabe, a la hostilidad de las instituciones y a los cafres, y a combatir con tenacidad a esta tropa de irresponsables que cada vez son más ultras y a los que les importa bien poco el futuro, la vida y la decencia. Hoy tenemos el enorme placer de acompañarle, tanto Alejandro como José Miguel y como yo, en esta presentación de sus últimas obras. Yo voy a comenzar con el primer volumen de esta colección que Pedro titula El destino de Odiseo. Este primer volumen, Cien Españas, es una obra, digamos, de alguien que ha sabido recorrer el país sin prisas, que ha recorrido el paisaje, que ha sido capaz de acercarse a los pueblos y ha sido capaz de escucharlos. Este libro es un homenaje a este país, que es diverso, que es hermoso, y Pedro hace este homenaje a través de 100 estampas, de 100 lugares que él ha elegido, 100 lugares que ha visitado por diversos motivos a lo largo de toda su vida. El libro está ordenado en 3 partes, una la España litoral, otra la España montañosa y la España del interior. La España del interior la subdivide en varios capítulos: villas, pueblos, ciudades, monumentos y ruinas y paisajes con relato. Estos retratos que hace Pedro son fruto de toda su etapa viajera, que todavía continúa, que iniciara desde muy joven por ser hijo de ferroviario, por lo tanto ya empezaba a moverse a lo largo y ancho del país, que continuó luego con sus trabajos de ingeniero, luego con sus batallas varias en el ecologismo y así como cuando trabajó como consultor ambiental. Las crónicas de este libro son descriptivas, no son científicas, son crónicas descriptivas, algunas además muy curiosas y también las hay nostálgicas, muy nostálgicas. Su estilo, personalmente, a mí en un principio me recordó un poquitín a Azorín, por la sencillez. El otro día un compañero comentaba que también a Machado, un estilo sencillo, pero escrito con inteligencia, con mucha sensibilidad. Pedro, ante cada lugar, observa, razona y busca explicaciones. Quiere conocer lo que tiene delante, saber qué es, cuál ha sido su origen y cómo ha evolucionado. Como geógrafo despierto que es y un excursionista muy consumado,
concede importancia a la vegetación, en la caracterización, por ejemplo, del paisaje. Es sensible al aspecto estético del paisaje, por ejemplo, en el que la luz desempeña con frecuencia un papel muy importante. Todas estas estampas, acompañadas, las croniquillas acompañadas siempre con fotos, revelan su intensa identificación con todas las tierras de España, en las que ha sometido en todas ellas su carácter mediterráneo, pero sobre todo su interés por las gentes, por los lugareños y sobre todo también por los avatares de estos lugareños, que en definitiva son su mayor patrimonio. Desde que empecé a leer el libro, desde que se inicia la lectura, cada retrato es una invitación a viajar constante. O sea, es una ganas que te dan de hacerte la mochila y salir, dejarlo todo y salir. Te predispone además a embarcarte, a partir hacia nuevos espacios y sensaciones y a llenar, que para mí esto es lo más importante, sobre todo el corazón de nuevas y estimulantes aventuras. En definitiva, este libro es parte de su riqueza intangible, que no es más que límites imprecisos, riberas, encinas aisladas, umbrías, dolmen, arcillas marrones o espesos zarzales. Yo os recomiendo, los dos libros son brillantes evidentemente, pero sí que es verdad que este libro es un libro algo más personal, mucho más amable en la lectura, porque Agrocantón es un libro mucho más duro, con un espíritu mucho más combativo. Y bueno, quien solo conoce de Pedro sus crónicas sociales, tiene una oportunidad importante de conocer también la parte más literaria de Pedro, y que en este libro queda muy bien reflejada. Yo por mi parte voy a dar paso a José Miguel para que él inicie también la presentación de Agrocantón, y ya que Pedro pues nos complete lo que quiera de su libro. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Como dice... ¿Se oye? A ver, así, sí. Como dice María, este libro es completamente distinto a aquel, que yo no lo leí. He podido leer este, que ya había leído de modo disperso, pues ha ido apareciendo en prensa, son artículos aparecidos en prensa nacional y en prensa regional que hemos compartido en las páginas nuestras de la plataforma, muchos de ellos. Pedro es carne de censura, entonces pues algunos también han tenido, no han sido publicados por prensa o han sido devueltos. Sé que otros muchos tampoco han podido ver la luz porque son artículos de agitación, es decir, está diciendo cosas que a muchas personas no les conviene que digan. De eso en esencia habla el libro. Entonces, está respondiendo a las preguntas esenciales del periodismo, que son cómo, dónde, por qué, dice nombres propios, está ciñéndose a la realidad de la República Bananera, que en este sentido es Murcia, ¿no? Él le llama Agrocantón, pero también podría ser República Bananera sin problema. Lo único que, bueno, aquí tenemos un equivalente a la CIA, ¿no? que son las instituciones, ¿no? Me ha dado total libertad para presentarlo. De hecho, había preparado alguna presentación más formal, pero al final voy a hacer analogías con cosas que nos están pasando a nosotros también en Yecla, y voy a hacer algunas viñetas extraídas de alguna forma también de los textos, de los artículos del libro, y así también poder identificarnos nosotros o cosas que al menos hemos oído personas de la plataforma con respecto a personas y a empresarios y a instituciones, ¿no? Antes de eso, que sí que lo puedo de alguna manera explicar sin leer, he preparado unas palabras, ¿no? Está claro que cada uno hace lo que le parece y que no hay ley. Y que tenemos en España 1 millón de pozos ilegales y de cosas ilegales en general. Y poca
o ninguna conciencia medioambiental, y mucho menos tradición de denuncia, que es lo que hace el autor en el libro de Sen, denunciar. De manera que los que fueron llamados a la vida heroica son solo algunos, pocos. No vaya a ser que mi comodidad o mi escalada social sean alteradas. A vida heroica me refiero a lo que decía Julio César en la obra de Shakespeare sobre la muerte de los valientes, que la saborean solo una vez. Como decía Chico Méndez, la ecología sin lucha social es jardinería. Un suicidio. Lo que hacemos es suicidarnos practicando la jardinería. Ya me pregunto si la frase de Azorín, al que ha hecho mención también María, que todos conocemos, los veo amar la tierra, refiriéndose a nosotros, a los yeclanos, tiene sentido todavía en cuanto toleramos la intromisión de la ganadería y la agricultura industrial en nuestros campos, por mucho que la quieran justificar. Y mucho menos, y mucho más grave es cuando intervienen intereses personales. La tierra no es nuestra, por muchas escrituras que poseamos. Eso es papel, legal, sí, pero papel. Y papel moneda contra herencia natural. Y ahora voy a contar los hechos de las analogías de los artículos con los que nos podemos sentir identificados. El libro es muy denso porque cuenta muchas historias, en realidad le da vueltas al mismo problema que son unas instituciones, unos empresarios y una permisibilidad. Y todo va, y todo está, todo es referente al agua, no hay, es el eje vertebrador del libro, ¿no? Fundamentalmente. El libro en realidad es una explicación del latrocinio, del elemento vertebrador y de la desolación de los campos murcianos sometidos a la agricultura química. A mi parecer propio, lo más grave de hechos recientes, voy a hablar en primer lugar, he fraccionado la presentación en dos partes. Una de hechos recientes, que para mí lo más grave es el hecho de un ecologista en Cieza que recientemente, el día 23 de octubre, su casa fue rociada con gasoil. Hay un conflicto en Cieza, su casa fue rociada con gasoil y como guinda en la puerta pusieron un encendedor. O sea, quiero decir que es una amenaza clara. Cuando no es eso, pues te pueden poner un zorro con un disparo en la cabeza también en la puerta de tu explotación o de tu casa, ¿no? 2 días antes de ese hecho, viernes, una furgoneta que se había desplazado 240 kilómetros, que es lo que se desplazan los jornaleros en jornadas interminables, con esa cantidad de kilómetros a la espalda. Diarios se desplazan de Lorca a Lama, o sea, de Lorca a Archibel, o de Alhama a Moratalla, etc. Aquí también podemos ver que vienen autobuses de Águila, con lo cual son 400 kilómetros lo que tienen que hacer. En condiciones, en muchos casos, lo estamos viendo constantemente en prensa, de esclavitud, de semi-esclavitud y en unas condiciones laborales medievales. 2 días después del incidente del ecologista en Cieza, en la SEPOR, la Feria Porcina de Lorca, fue premiado. Bueno, al final es un autopremio, en realidad, uno de los grandes depredadores de la región que tiene su vida. Lorca, él, entre otros, una joya de ganaderos, tienen su vida en una desolación tremenda. Y ese hombre, pues, entre otras muchas cosas y algunas arbitrariedades, no tenía. Creo que a partir de un vídeo que pudimos hacer, al menos impermeabilizar las balsas, porque filtraban libremente a su suelo. Fue premiado, como digo.
Bueno, todas las mañanas desde Lorca salen, solo desde Lorca, 12.000 jornaleros a recorrer la región en esas condiciones. Solo desde Lorca. El 27 de octubre, solo 6 días después del accidente de Caravaca, nos contaba Rosa Roda en la SER que había habido un divorcio. Luego en el debate lo podríamos introducir entre el gobierno regional y la Fundación Ingenio, a que el gobierno regional ha sostenido, que es una fundación que está financiada por los empresarios del agronegocio. Y bueno, pues de repente el gobierno regional empieza a decir nitratos, ¿no? O sea, cuando sí, se han atrevido. Bueno, no sé a qué responderá, supongo que habrá detrás un fondo político. Y bueno, solo hace una semana la revista Forbes hablaba claramente de quiénes eran los hombres más ricos de Murcia, ¿no? Que bueno, pues si habéis leído la lista algunos, bueno, no sé, caben un montón de nombres, ¿no? Pero el segundo y el tercer hombre más rico de la región son los hermanos Conesa, de Primafrío, ¿no? Es decir, los que del butrón que ha hecho el agronegocio se están llevando el botín a toda Europa. La segunda analogía, que es la que nos atañe, de alguna forma comienza con una preocupación de la denominación de origen que se dirige a Confederación Hidrográfica y a la que le escribe una misiva y le dice que está preocupada por la extracción del subsuelo, de la creciente proliferación de los cultivos intensivos. No sé, no he tenido contacto con nadie de la denominación, no sé si hubo respuesta a esa misiva, pero 2 meses después, que fue inmediatamente antes de los hechos del Monte Arabí, vino el presidente de la comunidad y alegremente se expresó en la televisión local diciendo que los acuíferos estaban en buen estado y que lo iban a seguir estando, eso son palabras textuales suyas, que iban a crear empleo de 250 kilómetros todos los días, de 400 incluso, y que era una gran oportunidad para potenciar la riqueza de Yecla y de la región. Después de 5 años yo creo que estamos viendo realmente que lo que estaba diciendo era una falacia. O sea, estaba hablando por hablar y respondiendo a que él era un adelantado. O sea, que él era un adelantado del agronegocio, ¿no? Era un político independiente porque estaba faltando la verdad. Bueno, pues lo que pasó después, todos lo conocéis, el vértigo de julio y de agosto de 2017, y bueno, ya conocéis que se logró un hito en Murcia, que fue la renuncia del Grupo Fuertes a una renuncia que no hizo efectiva, puesto que no la firmó. Entonces, bueno, todavía estamos con eso, que no estamos a salvo en absoluto y todavía pues, con las características del plan general en este momento no estamos a salvo, puesto que no fue serio. Por eso nos hemos permitido llamarle en repetidas ocasiones mentirosos, abiertamente, puesto que nos mintió así en la cara. Cuando terminó en ese compás de espera, la plataforma, tampoco imberbes como éramos, sin ninguna trayectoria ecológica ni de lucha social en este sentido, estábamos un poco en vela de qué hacer, pero queríamos ser constantes y sabíamos que queríamos hacer algo. Inmediatamente
tuvimos la oportunidad de denunciar una finca que no tenía concesión de agua y le habían puesto un regadío de casi 200 hectáreas y efectivamente se nos dio la razón y esa finca dejó de recibir esa aportación. Eso trajo, no sabemos si lo trajo o lo trajeron, pero el caso es que de repente recibimos una llamada del ayuntamiento. Esto muchos de vosotros lo ignoráis, pero lo puedo hacer público porque es cierto que hay testigos, que nos presentan a una persona como interlocutor nuestro y que era nuestro hombre y era la persona que nos iba a ayudar, a quien le podíamos hacer las preguntas de las pesquisas que estábamos haciendo, de las aportaciones de información que nos estaban haciendo distintas personas, y él iba a ser pues, el catalizador, que era una persona, era un funcionario de la Confederación. Averiguamos que ese funcionario, su trayectoria era que también había sido concejal de Aguas y de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Lorca, y claro, pues tenía vínculos políticos y vínculos también empresariales, ¿no? De hecho, poco antes de que esto ocurriera, unos meses antes, en un acto oficial en Yecla, en sillas destinadas al protocolo, había una persona que ocupó una silla que no era un cargo público, sino que era un empresario relacionado con la consejera de Agricultura, que fue hasta 2016, Adela Martínez Cachá. En ese acto también estaba el consejero en ese momento, Paco Joda, tío de Pencho Gil, que fue alcalde heredero en Lorca y fue el que mintió a toda España, lo hizo delante de las cámaras de una televisión nacional sobre un tuit que él decía que había escrito antes. Fue posterior el tuit donde no desautorizaba el asalto con todo lo grave que fue y lo anticonstitucional. De hecho, bueno, todas estas personas están siendo investigadas también. Pues Miguel, tienes que ir. Sí, también nuestro interlocutor, y también podría seguir, la verdad, perdón, me he relajado. Nuestro interlocutor también está investigado en una causa, en la causa Pokémon, de la que se llama Pedro, en una rama de la causa que es Aguacés. Y bueno, podría extender ya, termino. Muchas gracias, tenía 2 páginas todavía. Mira, 2 páginas y con letras muy pequeñas. Luego me asusta un poco. Pues gracias por vuestra presencia. Efectivamente, nos hemos despistado por culpa mía, pero ya os digo, y ya he aprovechado por la actriz María, que a mí me gusta perderme y me gusta preguntar. Siempre se ha dicho que preguntando se llega a Roma, y realmente que preguntando es como se sale de cualquier atolladero. Y lo de la pitonisa que llamo yo, del GPS, pues me molesta francamente, que me den instrucciones y tal, y a la izquierda, a la derecha, bueno. Con lo que aprovecho para enlazar con el primer trabajo que ha comentado María, porque algunas de las aventuras que están ahí recogidas, o de las experiencias o sensaciones más sustanciosas y que me han hecho más feliz, pues son el resultado de haberme perdido, de no saber ese día si tomo a la izquierda o a la derecha, o si me da tiempo a apurar y hacer las cosas que había previsto, o me relajo, porque intuyo, los viajeros tenemos esa cualidad, claro, intuyo, algo me da en la nariz, que ahí en ese bar, o en esa reunión rara que te encuentras sin saber de qué va la cosa, pues hay algo interesante, y merece la pena estar un rato, preguntar y ver de qué va la cosa. Esos son enriquecimientos que vienen sobre la marcha y que son la gracia y la salsa de la vida en movimiento, digamos. Bueno, yo cuando me decía estos días, ¿qué pasa que hacen todos libros si esto no se le ocurre a nadie?
y que tenías una media si has acabado y has aprovechado con otro que... No, el plan es ir sacándolos de dos en dos, así que ya lo sabes. Uno, son dos colecciones distintas y además ya le dije a la que diseñó la portada que le diera dos aires y dos enfoques de diseño distintos. Uno es los escritos de agitación, que efectivamente son duros, porque son artículos, son de historia de denuncias y de conflictos. Y el otro es el destino de Odiseo, que llamo, pues porque Odiseo viene a ser el ejemplo, el paradigma del viajero maravilloso que sufre muchísimo, pero disfruta también muchísimo y finalmente pues llega a donde tenía que llegar. Así que los próximos serán en el destino de Odiseo una descripción de esas 4 áreas tan espléndidas de la península ibérica, los 4 finisterres, se llaman el Finisterre de Iberia, el Finisterre de Verdad, el de La Coruña, el Finisterre del Cabo de Creus y el Golfo de Rosas, el Finisterre del Cabo de Gata y el de San Vicente en Portugal. Y la parte dura, aprovecho también para someterlo a vuestra consideración porque tengo 2 opciones y me gusta decirlo para que alguien diga, no, tú dale a este tema. Bueno, pues hay 2 posibilidades que tengo. Con la pandemia he trabajado muchísimo y he ordenado muchas cosas. El Mar Menor, acometer el Mar Menor, porque me descubro que ya en la Semana Santa del año 79, asustado por lo que querían hacer unos holandeses en la salina de San Pedro, pues acudí a agitar aquello. Y bueno, acudí porque supe que había una reunión de padres de familia en San Pedro, porque estaba asustado de que vinieran los naturistas a desnudarse ahí, que iba a ser un ejemplo terrible. Entonces se enfocó la cosa como una amenaza moral. Y yo acudí y vi los amigos que luego pues, fueron mi apoyo fundamental en la batalla del Mar Menor. Estoy hablando del año 79 y del 80 con una jornada primera que se hicieron donde ya advertimos un montón de gente. Y yo redacté el texto que representaba a los 3 grupos ecologistas, que había demasiado silencio y que había demasiado canalla. O bien, o el Mar Menor, o bien un trabajo de tipo de política internacional, que es una pasión que yo tengo desde que estudié en la Facultad de Políticas. Rusia es culpable, le llamo, es un análisis de la guerra y de todo lo que supone esta guerra y de la pésima información que se da y de la extremada coincidencia o homogeneidad de opiniones, todo el mundo contra Rusia, ¿no? Y le llamo Rusia culpable porque ya sabéis cómo era el eslogan cuando se formó aquella división, la división azul, para luchar contra el comunismo, porque Hitler pedía a Franco que compensara, que le respondiera con toda la ayuda que Hitler había dado a Franco durante la guerra civil nuestra. Entonces Franco pues montó esa división azul, se le llamaba porque eran tiempos azules, y en los banderines de enganche, pues el póster que anda por ahí, que lo reflejaré, el póster decía Rusia es culpable. Y desde entonces resulta que sigue siendo culpable cuando era comunista y ahora que es extremadamente capitalista. Bueno, pues ese es un tema que a partir de la guerra y de la reacción, sobre todo de los periodistas alineados con la OTAN, que es el verdadero creador de problemas, la organización de la OTAN, pues me puse a trabajarlo y estoy muy interesado en que quede un trabajo muy redondo y muy más amplio de lo que yo esperaba al principio. Me limitaba a las causas directas o inmediatas, visibles de la guerra, pero lo he ampliado. Hay que explicar más cosas y hay que explicar la agresividad genética de Estados Unidos, la farsa y la significación, digamos, equívoca de la OTAN y la Europa pelele, que no acaba de tener dignidad histórica ni dignidad política. Bueno, así que esas son las 2 cosas que saldrán. Yo agradezco mucho estas presentaciones, estos elogios, que no merezco, eso es lo que dice todo el mundo. De vez en cuando hay alguien que dice, bueno, todo el mundo dice que no merece los elogios de una presentación, de un homenaje, de un día y tal, pero yo sí los merezco, ¿no? O sea que menos tonterías. Bueno, esta es,
digamos, mi vida de agitación. He hecho muchas cosas y por eso quiero compensar a los lectores con lo duro, que ha sido la esencia de mi actividad social, ecologista, con esta otra, con una lectura más light, más suave, que en la que me he esperado mucho. Siempre digo, todos estos días, esta es la quinta presentación en 5 días, porque empecé el lunes en Bullas, el martes en Caravaca, el miércoles en Cieza, ayer en Mazarrón y hoy aquí, una semana maravillosa, loca, pero maravillosa. Y siempre digo, acabo diciendo dos cosas: hay que leer, no solo mis libros, pero hay que leer todos los días, hay que leer mucho, porque si no se lee, uno no se sabe expresar, ni de palabra, ni por escrito. Y yo creo que ni siquiera se puede hilar el pensamiento, en fin, leer, el enriquecimiento sistemático que supone leer, pues nutre y afila y perfecciona nuestra expresión, sea oral, sea escrita, y también el ejercicio mental. Y también digo que hay que viajar, viajar lo mejor posible, en el mejor sentido de la palabra, siempre diciendo. Un día le hice una entrevista a un profesor muy estimado, Martínez de Pisón, Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de física, de geografía física de la Complutense de Madrid, que luego yo hice lo imposible para que estuviera en el tribunal de mi tesis, y él decía en la entrevista: es que no es lo mismo viajar que trasladarse. Viajar es una experiencia, es una voluntad, es un algo integral, complejo, maravilloso. Y trasladarse, lo que hacemos con el AVE, con los aviones, tal, pues es otra cosa, Yo os propongo que viajéis siempre que podáis, porque si viajáis, pues seréis, por supuesto, más comprensivos. ¿Cuántas veces se decía en los tiempos duros de ETA y de los vascos arremolinados en aquellas manifestaciones que hacían tremendas, que nos asustaban a todo el país? ¿Cuántas veces se decía a los vascos: es que tenéis que viajar, es que tenéis que pasar los puertos, tenéis que traspasar Urquiola, Baraza, Orduña, tenéis que venir más abajo, tenéis que conocernos? Porque si no os movéis, que todo lo más que hacéis es pasar a la prueba de Biarritz, pues es que nunca nos vamos a entender, ¿no? Bueno, pues si viajamos, seremos efectivamente más comprensivos, seremos generosos, seremos equitativos, seremos cultos, y también seremos mejores personas, sin duda. Yo, como tenemos el tiempo como lo tenemos, y realmente ha habido tantos elogios que yo pues, no voy a elogiar a mí mismo ni sobre él, pues entonces os doy paso a que preguntéis cosas o digáis lo que os ocurra en relación con esto lidoso, como sea, o lo que ha planteado José Miguel, o nada. En fin, estoy muy contento porque sois muchos. La verdad es que siempre que vengo, incluso cuando venía a dar algún mitin, pues esta sala se ha llenado siempre. Así que estoy muy contento de este acontecimiento y de este episodio. Y muchas gracias. Bueno, pues... ¿se oye o no se oye? Cualquiera que quiera preguntar o comentar algo, levanta la mano y yo voy dando el turno de palabra. ¿De acuerdo? Y si no, pues nosotros podemos lanzar preguntas. Pero bueno, estamos aquí para que podáis intervenir también. Esa preguntita de la Fundación Ingenio, con el divorcio del gobierno regional con la propia fundación, las declaraciones del consejero Ortuño, ¿cómo las valoraría? ¿Responde una estrategia política? ¿Están realmente enfadados unos con otros? Bueno, en las huestes enemigas de lo razonable siempre caben las disensiones. Históricamente es así. Por lo tanto, que no nos extrañe que haya algo de verdad en el enfrentamiento o la polémica. Pero claro, la Fundación Ingenio no voy a decir que sea una creación de la derechona autonómica, política. Es una creación del agropoder. El libro se llama Agrocantón, porque es la creación, no estrictamente territorial, pero casi la creación política, social y ética del agropoder. Un agrocantón murciano que controla un agropoder, que son los exportadores, los sindicatos, los grandes. Y esos son los que han creado la Fundación
Fundación Ingenio, que ha sido una iniciativa un poco desesperada, sin duda, porque claro, lo tienen las empresas y del campo de Cartagena tienen muy difícil escaparse del apuro, porque son evidentemente culpables durante décadas del desastre del Mar Menor. Pero claro, algo había que hacer y hay dinero para hacer cosas, por lo tanto surgió la Fundación Ingenio con ese objetivo de echar pelota afuera y de exculparse. Entonces, pero claro, ¿y cómo han empezado? Primero hicieron mucho ruido. El segundo ya se centraron un poco más y dijeron lo que queremos es que no funcione, no queremos ley. La ley del Mar Menor, esa no la queremos. Y entonces han inventado que es anticonstitucional y que van a recurrir al constitucional y tal igual. O bien que lo vaya cambiando, porque es una ley autonómica, que la vaya modificando la comunidad autónoma. Entonces la comunidad autónoma por lo que miras, muy digno y muy claro, dicho, esa ley es intocable. Un tipo que no respeta ninguna ley, que no ha respetado ninguna ley en relación con la protección del Mar Menor, tampoco va a respetar la ILP famosa, Mar Menor, si no ha respetado ninguna, ¿cómo va a respetar esta otra? No tiene por costumbre respetar nada. La legislación en esta región, la legislación protectora del medio ambiente, es un adorno de siempre, ¿no? Pero muy digno porque es verdad que, claro, estamos esta es la faceta política, estamos en un momento preelectoral y Fundación Ingenio que responde, que es un reflejo o un producto, no sé exactamente, pero en fin, algo de este tipo. En sociología está muy claro lo que produce un fenómeno o un movimiento, se generan situaciones y identidad. Este es un producto de la ultraderecha. La ultraderecha se va comiendo al campo, va envenenando a grandes y pequeños, a las empresas del mundo del campo, porque siempre tiene necesidad de reivindicar, generalmente con razón, y ahí entra ese veneno y surge y empieza a desarrollarse el huevo de la serpiente. Pero ya sabemos cómo se genera esa ultraderecha y ese fascismo europeo del que ahora tenemos un caso que se va desarrollando en España. Entonces el PP pues, necesita separarse un poco de este Vox que va ganando, que va, bueno, por lo menos su fuerza y su importancia en esta región pues no decae. Hay una rivalidad que se verá en las elecciones, pero que finalmente pues, coincidirán, si no antes de las elecciones, desde luego después, porque parece que lo que se pueda prever y analizar o, en fin, o encuestar, pues acaba siempre lo mismo, una derecha o dos o tres derechas, pero derechas. Y ya se viene entendiendo desde hace tiempo el PP dominante con el Vox pujante, digamos, ¿no? Así que no tiene importancia eso, pues el fruto del momento histórico, preelectoral, de coyunturas y de que cada uno va buscando su posición y tal, pero vamos, ambas partes, Gobierno regional y Fundación Ingenio, pues están muy claramente en la parte depredadora, son subsistemas activos del sistema depredador murciano. Está muy claro porque la historia no la podemos ignorar, claro. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud, comentario? Alfredo. Buenas tardes. Me gustaría que Pedro nos hiciese una valoración, a ser posible, en relación con tu libro de Viajar y el viajante, de toda la gente que se ha concentrado ahí en el Cairo, ¿qué opinión tienes al respecto? Me decía María, pero vamos a ver, pero si resulta que hay 800 líderes en el Cairo que han ido con su jet y a decir que no hay que contaminar y que no hay que emitir CO2, si resulta que la Coca-Cola es la promocionadora o financiadora, algo así, del evento y tal y cual, pero ¿qué seriedad tiene eso, no? Pero oía mientras venía un periodista en la radio que decía, le preguntaba, ¿tú que vas a todas las COP, a las reuniones, a las conferencias del clima desde hace tiempo, cómo calificas esta en relación con los otros? Y esta es la peor, según vemos, está de la media para abajo, ¿no? Porque la que más suena pues, es la de la COP25, la de París, donde parecía que se comprometía. Yo fui muy duro
analizando la COP de París, que sería 2015, me parece, bueno, la COP 25, esta era la 27, ha habido una pandemia que hubo un año que no, bueno, cuando fuera, y donde parecía que Estados Unidos y Rusia no, y China se comprometió, que estuvieron los dos líderes, no solo Obama y Xi Jinping, el anterior. Sí, en fin, quiero decir que los líderes máximos acudieron para decir que se comprometían a esto y al otro, pero en realidad no se comprometía a nada. China decía, y en 30 años procuraremos rebajar a no sé qué nivel, procuraremos. Yo criticaba que se empleaba el condicional, pero nunca el futuro imperfecto, haremos, me comprometo, tal, invertiremos, algo así, ¿no? Bueno, pues esta es el resultado de una cadencia y de una serie muy degradada de reuniones internacionales en las que no hay ninguna voluntad política, ninguna, nunca. La clase política, digamos, internacional, o los líderes de los estados del mundo, sobre todo los desarrollados y poderosos, pues no tienen interés. O sea, el medio ambiente siempre para todos estos líderes un estorbo, es una piedra en el zapato. Tú no puedes definir políticas ambientales proteccionistas serias frente al cambio climático, a la protección de la naturaleza o lo que sea, porque sabes que eso va contra el sistema económico, que se te ponen enfrente inmediatamente todos el mundo empresarial, los negocios, y que no te van a dejar realmente. Es decir, que vas a perder popularidad o energías, no te van a votar adecuadamente, y puesto que tú vas a estar 4 años, como mucho 8, en todo el mundo, más o menos los periodos de ejercicio del poder, pues son así de breves, ¿no? Que entonces, ¿para qué te vas a complicar la vida si realmente tu función y tu misión es estar esos 4 años cosechando éxitos o por lo menos eludiendo en la medida de los conflictos? Entonces no tiene ninguna perspectiva. El medio ambiente siempre se ha dicho que es sensatez y largo plazo. Si piensas en 4 años, pues eso no vale, de ahí no sale nada interesante, ¿no? Entonces nunca ha habido voluntad política de modificar el sistema económico. Yo cuando empecé a criticar o a analizar el problema del cambio climático, de la inquietud por la crisis climática, pues rápidamente me di cuenta de cuál era, pienso siempre periodista, y en hacer un titular que sea denso y que sea explícito al mismo tiempo, aunque breve, ¿no? Y decía, todo el mundo está contra el cambio, paréntesis, climático, decía, todo el mundo, porque claro, en fin, todos estamos alarmados, entonces empresas, políticos, empresarios, y es que claro, es una crisis que no puede ser. Pero sin el cambio, todos contra el cambio climático, pero sin el cambio socioeconómico. Ese no, de ahí no se pasa. Y claro, el cambio climático, es decir, la crisis climática se debe al modelo económico dominante en el planeta, que es depredador, que es insensible, que es productivista, que es crematístico y que es canalla. Y de ahí viene pues, no solamente la explotación de los seres humanos, sino la destrucción de la naturaleza. Pero sin ambas cosas el sistema no funciona. Entonces, claro, la crisis climática les importa un pito a toda esta gente. Y esta reunión parece ser que es más triste todavía, la del Cairo, más triste todavía que las anteriores. Pero no se puede esperar otra cosa. El secretario general de Naciones Unidas pues se lamenta, y es un hombre que se lamenta muy bien, el portugués, tiene un arte sin duda muy elaborado de dar pena y tal, pero claro, él sabe perfectamente que es un cero a la izquierda, no le hace caso a nadie. La ONU, en general, no solamente en estos temas, también, desde luego, los temas políticos duros y críticos, pues ha ido perdiendo presencia, incluso prestigio, y realmente ya casi nadie, y por supuesto las grandes potencias no le hacen ningún caso a Naciones Unidas, pero ha ido perdiendo también lo que llegó a tener, sin duda, pues casi que coincidiendo con la Guerra Fría, pues llegó a tener su importancia y frenó, intervino, en fin, parecía que eran más responsables las potencias del Consejo de Seguridad. Parecía que
que de vez en cuando que se reunían, aunque fuera para interponer el veto, pero se reunían, porque claro, una vez que vas a una conferencia internacional, lo de menos es la mesa de 5 u 8 líderes máximos de los pasillos y la cafetería están llenos de tu gente que están hablando y que están realmente montando el comunicado final o la política de más o menos convergencia o de arreglo o de salir del paso, ¿no? Estas reuniones son una pena. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinión tienes de los recientes actos que se han cometido contra distintos cuadros, diciendo en las que, bueno, han habido activistas que han hecho pintadas en museos y se han pegado por los famosos en nombre del cambio climático? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pero es que eso, la prensa ha dicho ecologistas que pintarrajean, no sé qué, pero es que cualquiera es ecologista, un momento. Va a haber que hacer un examen previo y un carnet. Pero qué ecologistas, son unos gamberros, insensatos y tontos en fin, no voy a cometer el taco. Si es que eso no tiene ningún sentido, ni gracia, ni merece la pena que salga en los medios, ni tal. La protesta contra el cambio climático y contra la destrucción del medio ambiente en general, pues se viene haciendo de otras formas, más directas, más comprometidas. Lo que pasa es que, claro, vienes en un mundo en el que si no sales en la televisión no existes, y claro, pues hay que hacer cosas espectaculares, pero así no se va a ningún sitio, ¿no? Aprovecho para hablar del fenómeno de la Greta Thunberg, en fin, bueno, pues una chorrada. Yo cuando apareció esta pobre chica, decía, y ahora vienen los salvadores del clima. Venía salvando el clima con un velero y tal. Así no se ha trabajado, y así no se trabaja. El programa ambiental es casi estrictamente político, y el trabajo pendiente y la tarea es política. Hay que modificar la política, hay que modificar seriamente, radicalmente y profundamente el sistema económico, que es el que destruye todo. Y claro, y mientras no hagamos eso, y el mundo se incline de una forma sensible o mayoritaria por ahí, pues no hacemos nada. Ahí tenemos, volviendo al Cairo, ahí tenemos a esos países esos territorios montados en masa coralígena, que claro, el agua les va subiendo y no pueden hacer escolleras. Esta mañana paseando por el Paseo de Parda en Águilas, veo que con la lluvia de esta mañana, pues claro, como los chorros digamos, de las pluviales van a la playa, se han hecho unas grietas y tal y cual, pero he visto una vez más que la playa tiene 3 metros, 4 metros de arena. Claro, yo me baño ahí siempre porque soy de ese barrio, y cuando yo me bañaba tenía 20 metros o 10 metros. Y cuando hay un temporal, luego llega al paseo, o sea, lo barre todo, ¿no? Ahí hay, en los últimos 10 años, ahí hay medio metro de elevación del nivel del agua, sin duda, o 30 centímetros, en fin, es evidente, lo vemos y todo el mundo lo ve, claro. Y es muy fácil compararlo, no hace falta recurrir a las postales que había de esa playa en los años 50 o 60, si nos hemos bañado ahí, pues sabemos cómo dejábamos la ropa para que no llegara el agua, y la segunda fila a los otros, y de ahí faltaba todavía un trecho hasta el muro, en fin, eso. Y esos países, pobres países del Pacífico y de otros lugares del Índico y tal, que están montados sobre un territorio sin orografía, pues esos son los pobres que protestan siempre. Pero siempre hay alguna potencia. Creo que Biden, que está ahora exultante porque se ha escapado por los pelos de las elecciones del medio periodo, pues les ha prometido dineros y tal. Pero en todas las reuniones de ese tipo se prometen proyectos masivos de inversión para esta gente, para estos países que están en peligro de extinción, y para tantas cosas, para estimular tecnología, etcétera, etcétera. Pero vamos, en general se puede decir que eso no da ningún paso adelante, y que eso no se convierte en realidad nunca. No hay ningún interés en invertir dinero para salvar a otros de los problemas ambientales. Sí, Cristóbal. Sí, yo por bajar al altiplano, por llamarlo de alguna manera. A los altiplanos se sube siempre. Sí, pero lo digo porque digamos el Jumbo ya, por venirnos un poco más cerca. Aquí ahora mismo hay en
esta comarca, bueno, Salvemos la Vino le ha puesto nombre y apellido al problema de las macrogranjas y además ha peleado duramente por ello. Y me gustaría saber su opinión, ahora que me está encantando oírlo, sobre el tema de la energía solar. ¿Hasta qué punto habrá que pagar un peaje? Si hay que volcarse hacia ahí, ¿cómo ve el futuro de este tema, conforme está esto organizado? Bueno, la opinión de un ecologista cuando se habla de energía siempre es que hay que consumir menos. Que tenemos que ser austeros en toda nuestra vida económica, directa y política, digamos, en general, como concepto. Que solo reduciendo las producciones, los consumos y en consecuencia las producciones, pues se alivian los problemas. Si dices que no se gasta dinero, no es que precisamente no hay que gastar, o sea, al medio ambiente lo destrozan las inversiones, ¿no? Y sea la energía que sea, evidentemente las energías son distintas, pero la energía en el planeta es la misma, es una cantidad única, eso lo dice la ley de la física, la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica. Creo que hay una cuarta y una quinta, pero yo me pierdo, ¿no? La energía es una realidad, digamos, constitutiva del planeta, con sus equilibrios, con su relación exterior y con su relación interior, la energía, y es la misma. Y su uso, su consumo, en definitiva, es el mismo. Quiero decir que cuando decimos el automóvil eléctrico es la solución de no sé qué, pues claro, el automóvil eléctrico no es la solución, hay que tener las ideas un poco trabajadas y elaboradas para decir, el problema es el automóvil, es el consumo individual del transporte y la carretera llena de camiones. El problema es ese, no el combustible. El combustible tiene un efecto u otro dependiendo de cómo sea, pero si tenemos que hablar de aliviar las emanaciones del CO2 y otros gases por motivo de influencia climática, tenemos que tener muy en cuenta todo esto. No hace mucho lo de Volvo, que supongo que también están con sus prototipos de coches eléctricos y tal, hicieron un informe, me extrañó que fuera la propia industria automovilística, que decía, para que un automóvil, harían el cálculo sobre lo suyo, claro, para que un automóvil empiece a ser neutro en cuanto a emanaciones de CO2, que podamos decir es eléctrico, maravilloso, es limpio, ¿no? Tiene que recorrer 200.000 kilómetros para neutralizar lo que esa fabricación y ese proceso del automóvil ya afectó con gases directa o indirectamente, con el uso del plástico, con la siderurgia, la metalurgia, la química, etcétera, etcétera. Claro, todos esos procesos siguen siendo los mismos, y la industria automovilística, por cierto, no hay quien la toque, se hablaba de una inversión para Ford, para el coche eléctrico de no sé cuánto, y decía Ford, necesitamos ayudas y tal, el gobierno muy solícito, que quiere estar en punta con respecto a la innovación tecnológica, dijo, damos no sé cuántos millones, y dijeron Ford, eso poco, queremos más, y el presidente Sánchez le da más. Entonces ya se ha llegado al acuerdo. No os acordaréis, pero sí me acuerdo, cuando llegó Ford, decía, en el 73, decían la prensa y tal, decía, un artículo crítico, algarada la llegada de Ford a Valencia, la algarada del desarrollo. Menudo rollo, menudo espectáculo, porque claro, era una inversión norteamericana, porque claro, la fábrica de automóviles que tenemos era la Citroën, la SEAT, la Citroën y la Renault, eran europeas y la SEAT era nacional, o sea, era pública, ¿no? Y claro, ya la primera norteamericana, aquello fue como diciendo, ahora ya sí que estamos en el mundo de la inversión y del sistema económico norteamericano. Bueno, pues eso hay que aplicarlo a todas las energías. Pero claro, como no hay ninguna intención de reducir consumos ni de orientar la economía de una forma menos devoradora de energía, pues llega un momento en que ya los ecologistas y los vecinos tienen que protestar que ya está bien de huertos solares, que ya está bien de generadores eólicos, que es que ya todo es, desde Madrid a Murcia, todo el paisaje tiene ya generadores eólicos. Yo creo que en todos los sitios, no digamos si vamos a Zaragoza, o por Galicia, incluso por la costa. Los generadores eólicos nos comen
claro, ya no son molinos, son efectivamente gigantes, ¿no? Gigantes de 6 y de 8 megavatios. Entre la pala y la torre son 100 metros. Y eso, claro, pues porque el sistema tiene que ser productivista y masivo, las economías de escala. Lo rentable siempre depende de la concentración de la inversión, ¿no? Siempre digo el mismo ejemplo, para regular un río, lo lógico es hacer 3 o 4, digamos, lo digo completamente pensando en el Segre, en el Ebro. Yo quiero escuchar la conferencia, yo soy madre, tengo hijos pequeños, y muchas veces no he venido. Es mejor para la economía construir un pantano de 500 hectómetros cúbicos, uno, que no 2 de 250, es más barato, uno, que no 2. Aunque la regulación y el efecto, claro, finalmente va a ser el mismo, ¿no? Sin embargo, hemos concentrado la tecnología, la inversión sobre todo, en un mismo sitio y nos sale más barato. Pero destruimos más. Yo intervine en el embalse del Rial, en el Segre, y claro, el embalse previsto de 450 hectómetros cúbicos tapaba 3 pueblos y 2 los machacaba porque daba la huerta y los dejaba sin recursos. Y cuando yo me encargaba a mi empresa, a mi oficina, me encargaron el estudio de impacto y dijimos, no, vamos a hacer 3. Y uno de 150, otro de 100, y uno en una fuente del Segre, que es la Mansa, que viene del Cadí, que es nival, o sea, que trae toda la nieve del Cadí. Y no había que echar a ningún pueblo, ningún viejecito, eran pueblos todos en esa zona del Lérida, pues son pueblos envejecidos y en fin. Y entonces me dijeron que no, que ni hablar, que el proyecto, que el análisis del estudio de impacto tenía que ceñirse al proyecto aprobado. Entonces no inventando alternativas, ¿no? Entonces nos estamos pasando la raya, porque no hay ningún plan de reducción de consumo. De todo lo contrario, nos entristecemos porque hemos consumido menos que el año pasado, que tal y que el PIB, y que hay que consumir más. Entonces los ministros se ponen muy tristes porque viene un análisis de la OCDE o de la comisaria van der Leyen o del banco de no sé cuánto o del Economist, que dice España va a crecer 0,8 menos de lo que habían previsto, 0,8% menos para el año que viene. No, esto no, y se enfada y dice, han manejado datos falsos, en fin, nosotros creceremos tanto. Es una filosofía que no es forma de arreglar la de este mundo de los políticos, que no creen en la crisis ambiental, tampoco en la climática, no es verdad. No creen en el sentido de que no están dispuestos a dar ni un solo paso en la buena dirección. Siempre son milongas, pamplinas, chorradas. Bueno, pues son ya las 9. Perdón, no lo decía porque como el YECLA hay amenaza sobre el tema de la macrogranja, que si podía decir algo sobre el tema de ese tipo de industria, los contaminantes que puedan ser y todo este tipo de cosas. Bueno, por supuesto, pero vamos, el caso, resumo el tema. Yo realmente casi que empecé a interesarme pues, por el tema de la Arabí también, y yo me ofrecí a Alejandro y a los héroes de la Arabí y tal, pero vi que lo sabían hacer estupendamente, que no me necesitaban para nada. Y ahí se ha demostrado, Claro, cuando te enfrentas a una gran empresa o a una coalición de canallas, que es lo que pasa en el mundo ecologista, generalmente, pues no puedes ir con las mismas armas porque te ganan ahí. Tienes que escoger otras armas y engañarlos y hacerle guerra de guerrilla, ¿no? Y acordarte que guerras de tanques se han ganado con tirachina, un poco menos, con lanzas, es decir, pero naturalmente sustituyendo la potencia propiamente bélica con inteligencia, con tenacidad y, en fin, saliendo, digamos, de las reglas del juego que te quieran imponer los otros, ¿no? La ganadería intensiva es un pecado mortal, es el segundo del campo que tenemos. Y concretamente de nuestro agropoder y de nuestro agrocantón. La ganadería intensiva o industrial, pues es eso, lo que vosotros sabéis, o sea, es acumular a criaturas que sienten y padecen, que son mamíferos,
por miles, porque tiene que ser rentable la explotación, el mismo caso de las economías de escala de todas las inversiones de tipo económico. Y para eso pues se montan esas granjas que lógicamente cuando se concentran tantos animales, pues los problemas ambientales son tremendos. Nada que ver con los chinos que hemos tenido alrededor de la casa de campo toda la vida. 3 o 4 en la marranera los soltábamos y con eso funcionaba la cosa. Se multiplican los problemas ambientales y algo más. Yo cuando en algunos de esos artículos que los escribí durante la pandemia y había leído cosas sobre este particular, decía, y ojo, porque ya de alguna granja porcina han surgido virus que han pasado a los humanos. Claro, cuando hablamos de la peste porcina o la peste aviar y tal, en general es una peste porcina y se mueve entre los cerdos y de ahí no pasa, produce mortandad, pero de ahí no pasa. Pero claro, cuando se han planteado las hipótesis de dónde venía el COVID-19 y todo esto, pues se hablaba mucho de que venía de granjas aviares de China, se decía, ¿no? Que habían estado contaminadas en contacto con fauna salvaje, pero que luego mutaban y tal y cual, y de ahí pasaban a los seres humanos a través del mercado o del propio consumo. Y los cerdos, ya en un caso por lo menos, en 2008-2009, ya se señaló a una granja, creo que era en Nuevo México, o en México, al sur de la frontera de los Estados Unidos, que ya habían pasado, se había dado el caso de que había pasado un virus porcino, o de transmisión porcina, a las personas. Eso también lo he hecho anotar, le decía un día, lo escribía al alcalde de Caravaca, y cada autorización de nueva granja le tienes que exigir al empresario una póliza de seguro de 100 millones de euros, porque como se te pase el virus al pueblo, lo vas a ser tú el responsable. Bueno, eso digamos como una ampliación para nota, ¿no? Pero los problemas de la granja pues, son insoportables, ¿no? La peste, el vertido, el consumo de agua, pero sobre todo, que vienen de la masificación, que es lo contra natura, lo antinatural, la masificación, pero que es económicamente la única forma. De ahí la contraposición y la digamos, contradicción, una cosa u otra, ¿no? Pero más que eso, y la peste peor, y lo que más nos debe preocupar es la generalizada ilegalidad de esas instalaciones. Ilegalidad administrativa por las vías habituales del urbanismo, de los montes sobre aguas o tal, y ilegalidad y sobre todo trampa en el uso del agua, claro, porque los casos que tenemos, que se van viendo, sobre todo en el noroeste, y en este caso pues, el proyecto quedó ahí, pero la mayoría de los casos que han llegado a ser realidad, pues funcionan con una dotación de agua de 100, digamos, pero cuando cuentan las cabezas resulta que son 500, que se exigiría 500 metros cúbicos o hectómetros cúbicos, ¿no? En fin. Y no tienen procesión de agua, y eso viene de pozos ilegales y de pozos piratas. Y eso es robar agua. En esta región, en esta cuenca, se roba agua, el agua es pública, y se utiliza con concesión. Y cuando se utiliza sin concesión, se está robando. Y eso es un pecado presente en innumerables granjas. Lorca ya dice el propio alcalde que ya está bien, que no van a dar ninguna... Hay 2 millones de cerdos, en términos Lorca, que ya no van a dar ninguna licencia más, etcétera, pero tampoco son un ejemplo de vigilancia sobre las granjas que tienen, ¿no? Es algo contra natura, y ya está. Si lo sabemos todos, cómo se han criado los cerdos. En la SEPOR no decía eso, ¿sí? ¿Quién? En la SEPOR el otro día no decía eso, el alcalde. Se reuniría para todo lo contrario. Dijo otra vez. El propio alcalde. Sí, el alcalde dijo que ayudaban a sostener la población en la pedanía. La compañía rural. Que dice Pedro que cuando se consume agua sin concesión es robar agua, y cuando se permite que se robe agua se llama prevaricación. Porque eso se permite, si no, no pasaría. Claro, prevaricar es obrar ilegalmente a sabiendas. Esa es la definición, digamos, jurídica.
Yo quería preguntar, ¿y por qué ese empeño en poner macrogranjas en Yecla? Que aún en el plan que todavía no está autorizado han puesto suelo para poner granjas en distintos parajes. Me lo contaba Alejandro, lo decía el otro día, bueno, y ahora que estáis un poco relajados con el Ararí, ¿qué hacéis? ¿De cómo? Estamos ahí vigilando el plan general, que resulta que quieren dedicar no sé cuántas hectáreas expresamente para granjas porcinas. Bueno, pues porque son así, porque no escarmientan. No escarmientan y además les encanta pues llevarse bien, ¿no? Cualquier inversión, tradicionalmente, cualquier inversión a cualquier alcalde de esta España nuestra pues, le encanta. Y cualquier visita de un tipo con corbata y con traje oscuro al señor alcalde, de una comida en el hostal más próximo, les entusiasma y les pone, en fin, los enciende su imaginación y se sienten políticos reforzados frente a su pueblo y frente a la historia. Y eso es, así me lo imagino yo, es decir, que cuando esos municipios de Lorca y pronto Caravaca no tendrá más remedio de pasar por el área, digan que ya no hay más granjas, no podemos, porque además estamos asediados por los ecologistas que no nos consienten ninguna nueva granja por motivos de sensatez, pues no viene a cuento que el alcalde o que el ayuntamiento de Yecla esté pensando en esto. Bueno, y tengo que decir, y ya con esto vamos finalizando, que puntualizar varias cosas que igual hay gente que todavía no lo tiene claro. El tema del Ararí está sin solucionar. Y esto quiero que quede claro y que se lo digan a quien les pregunte o con quien hablen, no está solucionado. Está pendiente de que la Confederación apruebe el plan de ordenación del acuífero y le dé el agua para los cerdos, para más de 26.000 cerdos. Y la única manera de proteger efectivamente sería que el Ayuntamiento de Montalegre modificara su plan de ordenación y protegiera definitivamente ese lago. Cosa que el Ayuntamiento de Montalegre no quiere, porque ya nos lo ha dicho, no quiere reunirse con nosotros ni con el Ayuntamiento de Yecla, y el Ayuntamiento de Yecla tampoco insiste en que Montalegre proteja esa zona. Y otra cosa es que a día de hoy se puede poner granjas en cualquier sitio del pueblo, en cualquier punto del término municipal. De hecho, esta propuesta del ayuntamiento que salió en agosto, julio, agosto, ahí con tiempo para poder estudiársela y presentar propuestas, ¿no? Esa propuesta viene a limitar una zona del pueblo y a permitir el desarrollo de esta industria en otra. Pero tengo que recordar que ahora mismo, a día de hoy, se pueden poner en cualquier sitio y hasta que esa propuesta, sea como sea, no se apruebe, vamos a seguir así. Es decir, hoy es viernes, el lunes entra un proyecto de una granja en Yecla y no hay quien lo pare. ¿Y por qué se quieren venir aquí? Porque si tú miras el mapa de la región de Murcia, aquí en Yecla no hay granjas de cerdos. No hay ni una granja de cerdos como las que se ven por toda la región. Por toda la región. Y estamos cansados, María lo sabe, que si estás apuntado al boletín oficial de la región, casi cada día te salen ampliaciones de granjas de cerdos o de pollos. Casi todos los días. O sea, esto es una locura. Entonces, para terminar, porque ya son las 9:30 y nos pasamos, pero que para terminar, yo creo que el tema del libro, que es el agropoder, cómo el agropoder porque en este caso habla del agropoder, luego también hay otro poder vinculado a la energía, ¿no? A las eléctricas o a las petroleras. Quiero decir que el poder se reparte en sectores económicos distintos, ¿no? En este caso, el agropoder, que es el que está aquí dominando, ha conseguido deformar las relaciones entre la política, la sociedad y el medio ambiente. Y realmente, lo que ha comentado Pedro, que
es la política quien debería ser el actor principal. Realmente la política está deformada por este agropoder, aquí en nuestro caso, y lo estamos viendo desde el principio. Entonces la sociedad, la única manera que nos queda de salir de esta es plantarles cara con las herramientas que tenemos y con imaginación, que es al final lo que ellos no esperan. Lo de la póliza de los 100 millones me lo apunto porque eso es buenísimo. Así que tenemos que dejarlo ya. Muchas gracias a todos y has traído libros, ¿no, Pedro? Quien quiera libros, pues que se acerque y Pedro se los firma y nada, muchas gracias por venir y seguimos hablando. Gracias.